En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. En esta mañana continuamos nuestro estudio en la primera carta del apóstol Juan con la segunda parte del mensaje que iniciamos el domingo anterior. En la porción de las Escrituras que estamos considerando, el apóstol Juan refuta el engaño de los falsos maestros que habían infiltrado a la iglesia primitiva. Engaño que consistía básicamente en hacerle creer a las personas que la conducta no tiene incidencia en la relación de los hombres con Dios. Recordemos que estos falsos maestros enseñaban que lo material es malo y lo espiritual es bueno, y siendo el cuerpo la parte material del ser humano, los falsos maestros argumentaban que los actos realizados con el cuerpo carecían de importancia y por consiguiente no tenían incidencia alguna en la vida espiritual de las personas. Estos herejes enseñaban que una persona podía tener comunión con Dios independientemente del estilo de vida que llevara. Esta enseñanza no puede ser más contraria a las disposiciones de Dios. Dijimos la semana anterior que el Señor toma muy en serio el pecado y nosotros debemos hacer lo mismo. Mientras los falsos maestros le restaban importancia al pecado, Dios nos enseña que es justamente el pecado lo que hace que toda persona esté destituida de su gloria, según Romanos 3:23. Es el pecado el que hace del hombre natural un enemigo de Dios. Y es el pecado el que hace del hombre el receptor de la paga del pecado, que es la muerte, según Romanos 6:23. Y es por causa de esto que Dios envió al Señor Jesucristo a este mundo para reconciliar al ser humano con Él, perdonándole sus pecados y ofreciéndole la vida eterna. El Hijo de Dios tuvo que derramar su sangre en la cruz para liberar de la esclavitud del pecado a toda persona que cree en Él. Si el pecado no fuera grave, no se hubiese requerido una medida tan extrema. En el pasaje de hoy, el apóstol Juan continúa hablando sobre la práctica del pecado, enfatizando que quien hace del pecado una práctica, un hábito en su vida, es decir, quien vive de forma tal que el pecado es el distintivo de su existencia, ese individuo, sin importar la profesión de fe que haya hecho, no es un creyente verdadero. Nuestro pasaje de hoy lo encontramos en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, los versos 7 al 10. La semana anterior consideramos los versos 4, 5 y 6. Hoy vamos a leer el pasaje completo para luego adentrarnos en los versos que nos competen hoy. Primera de Juan 3, versos 4 al 10. Dice el Señor: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Es palabra de Dios. La semana anterior hicimos una importante distinción, una distinción que es necesaria para poder comprender el pasaje que estamos estudiando. Dijimos que cuando el apóstol Juan habla de practicar el pecado, no se está refiriendo a actos individuales de pecado, pero se está refiriendo
a un patrón continuo de pecado. Por ejemplo, en el verso 6, que consideramos el domingo anterior, el apóstol escribe: todo el que permanece en él no peca. Aquí el apóstol no está diciendo que todo cristiano jamás comete pecados, o que ningún cristiano peca, no es lo que le está diciendo. Argumentamos que el verbo pecar está conjugado en el tiempo presente y en el idioma original tiene la connotación de una acción continua, de una acción que es permanente. Y teniendo esto en cuenta, lo que Juan está diciendo en este verso 6 que acabamos de citar es que todo creyente está imposibilitado de vivir en un patrón ininterrumpido de pecado. Un creyente genuino no puede vivir una vida que esté definida por la presencia permanente de la iniquidad. Y esta verdad nos ayuda a comprender con mayor claridad los versos que siguen. Versos en los cuales el apóstol profundiza aún más acerca de la incompatibilidad del creyente con el pecado y nos explica la razón por la cual un creyente genuino no puede vivir en un patrón de pecado, no lo puede hacer. Iniciamos entonces con el verso 7 y la primera parte del verso 8, donde leemos: hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Quise juntar los dos versos porque al leerlos queda claro que no hay un punto medio con respecto a la veracidad de la fe de una persona. O es blanco o es negro. O somos creyentes genuinos o somos creyentes falsos. Juan afirma: quien vive una vida justa es justo, pero quien vive en un patrón continuo de pecado es del diablo. Eso es lo que él está diciendo en estos versos. Y son palabras fuertes, yo lo sé. Pero al mismo tiempo son palabras claras, que no dan lugar a la posibilidad de pensar que la conducta de una persona está desligada de su condición espiritual. Juan se dirige nuevamente a los receptores de su carta y les dice: hijos míos, mostrando el afecto propio de un padre espiritual que quiere lo mejor para sus hijos. El apóstol les advierte a los creyentes de los peligros del engaño. En el contexto del pasaje, el engaño se refiere a las falsas doctrinas, a las falsas enseñanzas de estos falsos maestros que acechaban a la iglesia primitiva. Ahora bien, es cierto que estas mismas falsas enseñanzas, por lo menos si no de manera exacta, pero la esencia sigue siendo la misma en nuestro día, la idea de que el pecado no importa, podemos vivir como queramos y no pasa nada. Hacer una profesión de fe es lo único que se necesita, levantar una mano es lo único que se necesita, pero no importa cómo vivimos. Esa es la misma esencia del engaño de hace 2000 años y sabemos que es algo equivocado. Es equivocado que un individuo esté dispuesto a recibir a Jesucristo como el Salvador, pero no esté dispuesto a recibir a Jesucristo como Señor. Y ese tipo de, entre comillas, fe es completamente superficial, está desprovista de toda sustancia que valide su realidad. Hermanos, una fe sin obediencia es una fe falsa. E infortunadamente muchas personas que están engañadas pensando que por afirmar creer en Cristo y asistir a una iglesia ya son verdaderos cristianos. Pero en el pasaje de hoy, el apóstol Juan es claro en afirmar que hay una relación entre una vida justa y la fe verdadera. Leo nuevamente: el que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. En estos versos vemos una muy importante verdad. Nuestra manera de vivir manifiesta la veracidad de nuestra fe. Podemos hablar muy bonito respecto de Cristo, podemos mostrar gran devoción, podemos incluso ser activos en la iglesia, pero es nuestro diario vivir lo que determina si en realidad somos
o no del Señor. El apóstol Juan presenta dos tipos de personas en estos versos: que practica la justicia y el que practica el pecado. Aclaro una vez más que Juan se está refiriendo a lo que es habitual en la vida de una persona cuando habla de practicar el pecado. Juan está haciendo referencia a la manera de vivir. Juan dice: quien practica la justicia es justo. Cabe entonces la pregunta: ¿qué significa practicar la justicia? Ciertamente el apóstol Juan no se está refiriendo a la perfección. Practicar la justicia no es sinónimo de nunca pecar. Practicar la justicia es vivir en obediencia a la palabra de Dios, deseando emular a nuestro ejemplo de justicia, que es el Señor Jesucristo. Practicar la justicia es hacer morir las obras de la carne, según Romanos 8:3. Practicar la justicia es despojarse de la vieja naturaleza y revestirse de la nueva, según Efesios 4. También es desechar la mentira, es hablar con la verdad. Es dejar a un lado todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Efesios 4:31. Recordemos que el Señor Jesucristo llama bienaventurados a todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que tienen como ambición honrar a Dios con sus vidas. Dicho en una sola frase, practicar la justicia es esforzarse por vivir una vida que sea agradable a Dios, que glorifique al Señor. Practicar la justicia tiene que ver con la dirección de nuestra vida, mas no con perfección, pues bien sabemos que en esta existencia no seremos perfectos. El apóstol Juan continúa diciendo que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Así como el creyente se identifica por medio de la justicia, el hombre natural se caracteriza por la iniquidad. Quien hace del pecado un hábito, aquel cuya vida está definida por la rebelión constante a los designios de Dios, de ese individuo, Juan dice, es del diablo. El apóstol no trata de suavizar sus palabras. Seguramente los falsos maestros de la época hacían algo similar a lo que lo vemos nosotros en nuestro día a través de los falsos maestros modernos. Hablaban bonito, llevaban un mensaje inclusivo que no presentaba mayores exigencias a las personas, pero les abría de par en par las puertas a una relación con Dios sin importar su pecado. Sin embargo, eso no es lo que Juan dice en nuestro pasaje de estudio. El apóstol sabe que el engaño, que lo anterior es un engaño. Lo que acabamos de decir es un engaño. Juan es consciente del poder atractivo de la mentira, así como de sus terribles consecuencias. Por esa razón, Juan no busca hablar lo que los oídos del pecador quieren escuchar. El apóstol dice de manera categórica e inequívoca que el que practica el pecado es del diablo. O dicho de otra manera, quien vive en un patrón continuo de pecado no es de Cristo. ¿Cuál es la consecuencia de no ser de Cristo? Y la respuesta es la perdición eterna del alma. En lugar de restar importancia al pecado como los falsos maestros, el apóstol Juan deja claro que una vida de pecado es completamente ajena a Dios. Si los falsos maestros le dicen a la gente, tranquilo, Dios te ama y te acepta tal y como tú eres. No te preocupes por tu pecado, que ya Cristo te ha perdonado y no importa tu manera de vivir. Juan refuta diciendo, quien practica el pecado es del diablo. La práctica del pecado, hermanos, identifica al hombre con Satanás, no con Cristo. Pues mientras el Señor Jesucristo vivió sin pecado, Satanás ha pecado desde el principio, según nuestro texto.
El pecado se origina con Satanás, quien siendo un ángel decidió rebelarse contra Dios. El profeta Ezequiel hace alusión a dicha rebelión, el profeta Isaías también. Vamos a leer al profeta Ezequiel. Escuche lo que dice Ezequiel. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo, pues, te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Ezequiel 28, versos 14 al 16. Quien practica el pecado se identifica con Satanás. Se identifica con Satanás no solamente porque este es el originador del pecado, sino también porque según el final del verso 8 de nuestro pasaje, escuche, el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. ¿Cuál es el objetivo principal de Satanás? Separar a los hombres de Dios, quedándose con sus almas. Y una de las estrategias principales que Satanás usa para ese efecto es el engaño del cual hablamos al inicio. Diseminando la mentira de que el pecado no tiene consecuencias, Satanás logra crear en las personas una falsa confianza con respecto a la salvación de sus almas. Pero la verdad salvadora de Cristo se contrapone a la mentira de Satanás. Y aquellos que reciben el Evangelio de Cristo logran comprender la magnitud del engaño satánico respecto de los efectos del pecado. Satanás dice, no morirán. No tienen que obedecer a Dios. Su conducta no importa, pues ustedes están bajo la gracia. Fue lo que hizo, ¿recuerda? En el jardín de Edén. En verdad, Dios dijo eso. No morirán. Es poner en tela de juicio lo que Dios dice para cambiarlo por una mentira. Pero el Señor destruye las obras del diablo a través de su palabra diciendo, escuche, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Eso es Gálatas 6, versos 7 y 8. Los milagros de sanidad del Señor Jesucristo también contribuyeron a la destrucción de las obras de Satán. Leemos en Lucas 13, versos 10 al 13. Un día de reposo, Jesús estaba enseñando en una sinagoga y allí estaba una mujer que hacía ya 18 años sufría de un espíritu de enfermedad. Andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y en el mismo instante en que Jesús puso las manos sobre ella, la mujer se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Recuerde usted que el Señor Jesucristo liberó a muchas personas de demonios y de enfermedad. Personas que estaban encadenadas, atadas por Satanás. Y el Señor las libera a través de sus prodigios, de estas señales que Él hizo. Esa es una de las formas en que Jesús destruyó las obras del diablo. Ahora bien, en Colosenses 2:15, vemos cómo el Señor Jesucristo también destruyó las obras del diablo en la cruz. Escuche. Colosenses 2:15 dice que el Señor desarmó a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Tras su resurrección, el Señor Jesucristo venció la muerte de una manera tal que un día todos nosotros los creyentes vamos a poder decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Pero la manifestación definitiva de la destrucción de las obras del diablo por parte del Señor Jesucristo la vamos a ver en un futuro. Escuche las palabras de Apocalipsis 20:10. El diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás y sus demonios van a ser confinados al infierno para siempre y nunca más van a poder interferir de forma alguna en la vida de los justos. La práctica del pecado en la vida del creyente es inconsecuente con la vida y obra de Cristo. Él vino a destruir las obras del diablo. Pero aquel que vive en pecado es una obra vigente de Satanás. Quien vive en pecado es un imitador del enemigo, una manifestación del reino de las tinieblas. Y la razón de esa incongruencia entre la práctica del pecado y el cristiano la vemos en el verso 9 de nuestro pasaje, donde leemos: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Escuche esto: no puede pecar porque es nacido de Dios. El creyente genuino es una nueva creación. Es un individuo que ha experimentado un nuevo nacimiento. Todo creyente nace dos veces. El primer nacimiento es el físico. Todas las personas nacemos físicamente el día que entramos a este mundo. Pero el cristiano experimenta un segundo nacimiento, un nacimiento espiritual al instante de su conversión. Y ese nacimiento espiritual es producido por Dios, quien implanta en el creyente su esencia divina a través del Espíritu Santo, quien viene a habitar en todo cristiano. Esta es una verdad absolutamente maravillosa que todos debemos conocer y valorar, todos los creyentes. Dios vive dentro del cristiano a través de la persona del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16, escuche lo que dice el apóstol Pablo. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y en el verso 19 del capítulo 6 de esa misma carta, Pablo dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? En primera de Pedro 1:23, el apóstol nos recuerda que todo creyente ha nacido de nuevo a partir de una semilla divina. Escuche, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hermanos, el verdadero creyente no puede vivir en un patrón de pecado porque el Espíritu Santo que vive dentro de él no se lo permite. La naturaleza divina implantada por Dios en el creyente es contraria a la naturaleza pecaminosa de Satanás. Es imposible para un cristiano vivir en un patrón continuo de pecado. No puede pecar porque es nacido de Dios, dice el final del verso 9 de nuestro pasaje. Y una vez más, les repito, que la palabra pecar está en el tiempo presente, haciendo referencia a una acción continua. Es imposible que la luz y la oscuridad cohabiten en el corazón del hombre. O hay luz o hay oscuridad. El cristiano no puede vivir en la oscuridad, pues el Dios eterno que vive dentro de él es luz. Por eso, si decimos que tenemos comunión con Dios y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad.
Eso lo afirmó el apóstol Juan en el verso 6 del primer capítulo de esta carta. Nos dice el apóstol que la simiente de Dios permanece en toda persona que es nacida de Él. ¿Qué significa esto? Significa que el Espíritu Santo reside de manera continua, de manera permanente en el corazón del creyente. El Espíritu no entra y sale, no viene y va. No es que tenemos el Espíritu de lunes a viernes, pero a partir de las 6 de la tarde, cuando empieza la fiesta, hasta el domingo, el Espíritu sale para luego volver a entrar el lunes en la mañana. No, no es así. La nueva naturaleza del creyente es permanente y siempre producirá un fruto conforme a ella en la vida del cristiano. Recordemos que el árbol bueno no puede dar mal fruto. Terminamos con el verso 10 de nuestro texto, donde leemos: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. En este último verso, el apóstol Juan nuevamente deja claro que existen solamente dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. O pertenecemos a la familia de Dios o pertenecemos a la familia del diablo. Refiriéndose a la inclusión del creyente en la familia de Dios, el apóstol Pablo escribe en Efesios 2:19, escuche esto: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. En Gálatas 3:26, Pablo afirma que los creyentes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero todo aquel que no practica la justicia es miembro de la familia de Satanás. Así se lo hizo saber el Señor Jesucristo a los líderes religiosos judíos que se ufanaban de ser justos, cuando en realidad estaban desprovistos completamente de toda justicia aceptable a los ojos de Dios. En Juan 8:44, el Señor Jesús, sin titubear, les dice estas palabras: ustedes son de su padre el diablo. En Efesios 2:2, Pablo se refiere a los incrédulos como los hijos de desobediencia, y en Efesios 2:3 los llama hijos de ira. ¿A qué conclusión llegamos? Hermanos, el fruto de nuestra vida demuestra de quién somos hijos. Quien busca vivir una vida obediente al Señor es un hijo de Dios. Pero aquella persona que vive en un patrón continuo de pecado, en una rebelión permanente a los designios de Dios, es en realidad un habitante del reino de las tinieblas, es un hijo del maligno. Termina Juan afirmando que quien no ama a su hermano tampoco es de Dios. De esto hablamos ya en un mensaje anterior, en el cual argumentamos que una muestra verdadera de la fe salvífica es el amor por las personas, particularmente el amor por los hermanos en la fe. Terminamos diciendo que a la luz de lo que hemos hablado en este mensaje y en el mensaje anterior, es imperativo que todos y cada uno de nosotros hagamos un análisis de nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo, mis hermanos? Las palabras del apóstol Juan son firmes y no dan lugar a la duda. Si aceptamos su mensaje, y yo espero que todos lo hagamos, pues es el mensaje de Dios, es importante que nos evaluemos para determinar si existe en nuestra vida un hábito de pecado. ¿Practicamos alguna iniquidad de manera habitual? ¿Hay algún pecado que define nuestro verdadero carácter? ¿Podemos mostrar una cara ante la gente y en secreto ser otras personas?
Dios ve en lo secreto. Ante Dios no hay nada escondido. Hay personas que viven vidas dobles. Tienen una cara ante su familia, ante sus amigos, ante sus conocidos, pero esconden otra realidad. Si yo les dijera hoy que vamos a proyectar una película de la vida de cada uno de nosotros, de la vida presente de cada uno de nosotros, pregunto, ¿alguno de ustedes saldría corriendo en vergüenza? ¿Hay en su vida algo que defina su carácter de forma tal que contradiga lo que las personas que le conocen ven en usted? Hermanos, Dios lo ve todo. Hebreos 4:13 dice que no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Para Dios no hay secreto. Si usted está viviendo en pecado, arrepiéntase. Pida perdón al Señor. Comprométase a abandonar ese hábito maligno y el Señor le ayudará. Entregue su vida a Cristo de una buena vez, de una manera plena y real, y el Señor limpiará su iniquidad. El Señor no rechaza. El Señor no rechaza a quien viene arrepentido ante Él. El Señor le dará una vida nueva, un corazón nuevo que tenga como ambición honrar a Dios. Hoy es el día de la salvación. No desprecie el llamado de Dios. Ore. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias por tu palabra, que siempre nos confronta y nos ayuda a evaluar la veracidad de nuestra fe. Señor, ayúdanos a vivir vidas agradables a ti. Pedimos que si hay alguna persona que nos esté viendo, que nos esté escuchando, alguna persona que esté aquí, que esté viviendo en un patrón continuo de pecado, oramos que tú le muestres la realidad de su vida. Oramos que tú le muestres la verdad que hay en su corazón. Oramos que tú le dejes ver, le permitas comprender que si vivimos en un patrón indefinido de pecado, tu palabra dice que no somos tú. Señor, trae arrepentimiento y convicción de pecado a los corazones. Oramos que tú obres en cada uno de nosotros y que tú liberes a través de tu poder y tu santa palabra a cualquier persona que esté escuchando este mensaje, que aún creyendo ser de Cristo, esté sumido en un patrón continuo de pecado. Señor, ayúdanos. Tráeles la libertad que solamente tú puedes dar. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.